Vamos a la palabra. Voy a hablar la segunda parte de 1 Corintios 3, 11 al 15, al 17, donde estábamos hablando sobre el fundamento de los coronas, galardones y recompensas. La semana pasada hablé de la primera parte, pero creo que es importante establecer la segunda parte de esa palabra. 1 Corintios capítulo 3, verso número 11 hasta el verso número 17. Entonces voy a leer esta palabra de 1 Corintios capítulo 3, versos 11 al verso número 17. Si me ayudan por favor con el texto aquí, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es claro, ¿cierto? Ahora, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, eso fue lo que trabajamos la semana pasada. Edificar sobre el fundamento que es oro, plata y piedras preciosas. Y hablamos del significado del oro, la plata y las piedras preciosas. Pero hoy voy a hablar de la segunda parte. Madera, heno u hojarasca, la segunda triada. La obra de cada uno será evidente. Diga conmigo, evidente. Pues el día la manifestará. Dos partes de esa escritura. Será evidente, uno, porque el día la manifestará. Porque por el fuego será revelada. Esa escritura es bien interesante. Tiene tres aspectos. La obra de cada uno será evidente. Pues el día la dejará manifiesta. Porque por el fuego será revelada. Tres aspectos. Y la conclusión del versículo 13 es: y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensas. Y lo que estamos hablando es de las recompensas. Recompensas, coronas o galardones que serán dadas en el tribunal de Cristo. Como en el live del día miércoles, John y Carol le enseñaron acerca del milenio, hicieron un recuento acerca de en qué estamos. Estamos en la época de la iglesia, y luego de la iglesia viene el arrebatamiento de la iglesia, y posteriormente el arrebatamiento de la iglesia es lo que se llama el tribunal de Cristo, del cual estamos hablando la semana pasada y esta semana, para recibir recompensas, galardones o coronas, ¿cierto? ¿Estamos? Y luego viene lo que se llama las bodas del Cordero. Bien. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensas. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Verso 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Es como he dicho, seguimos hablando del fundamento de las coronas, recompensas y galardones. Yo quiero que quede muy claro, muy definido, para que usted vaya a la enseñanza de la semana pasada, pero hoy quiero sintetizar eso. Ya hemos hablado de los materiales adecuados: oro, plata y piedras preciosas, que están debajo de la tierra, para edificar como expertos constructores la iglesia. En la versión Reina Valera 60 dice como peritos arquitectos, o sea, como un experto constructor la iglesia, con oro, plata y piedras preciosas. Pero ahora vamos a hablar de los otros materiales, la segunda triada, que se llama los que edifican la iglesia sobre el fundamento que se llama Jesucristo. Es decir, el problema es que los dos edifican sobre Jesucristo.
Porque si usted ve el verso 11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero puede edificar la iglesia sobre materiales de oro, plata y piedras preciosas, o sobre madera, heno y hojarasca. Y el día lo manifestará, será evidente, el fuego la probará y será quemada esa obra. Las que están con madera, heno y hojarasca. Significa que una iglesia puede ser levantada sobre el fundamento llamado Jesucristo, pero con materiales inadecuados. Voy a volverlo a decir de otra manera. La iglesia de Cristo, toda la iglesia cristiana dice, esta es una iglesia cristiana de sana doctrina. Espero que ninguna iglesia, como he dicho aquí muchas veces, va a decir, nosotros somos una iglesia de mala doctrina. Nadie va a decir eso. Todas las iglesias dicen, esta es una iglesia de sana doctrina, ¿o no? Pero el problema es desde a dónde edifica. Porque el fundamento es Cristo, pero puede edificar sobre materiales de oro, plata y piedras preciosas, o sobre materiales llamados madera, heno y hojarasca. Ahora, estos materiales que están de madera, heno y hojarasca están no debajo de la tierra, sino sobre la tierra. No están debajo de la tierra, sino sobre la tierra. Entonces tienen algunas características muy particulares estos materiales. Son materiales, número uno, pasajeros. Primera característica de esos materiales, son materiales pasajeros. Son materiales temporales. Tercera, son materiales ordinarios. Cuarta, son baratos. Y quinta, son fáciles de conseguir. Mire, 5 características de esos materiales. Son pasajeros, son temporales, son ordinarios, son baratos y son fáciles de conseguir. O sea que la iglesia de Cristo puede estar siendo edificada con este tipo de materiales, donde la recompensa, los galardones y las coronas están, el fundamento de ellas es Cristo, pero no va a tener recompensas, ni galardones, ni coronas, porque están edificando sobre materiales que son fáciles de quemar. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, estos materiales edifican la iglesia desde, escúcheme, las obras muertas, la religión y el humanismo. Sobre humanismo, sobre obras muertas y sobre la religión. Dicen, pero somos una iglesia cristiana, sí, pero estás edificando sobre el humanismo, sobre las obras muertas y sobre la religión que tiene apariencia de verdad. O sea, no sobre la verdad, no sobre el evangelio de la gracia, porque solamente el evangelio de la gracia es el oro, la plata y las piedras preciosas. Voy a volverlo a decir. Solamente el evangelio de la gracia es el oro, la plata y las piedras preciosas. Eso es la clave. La iglesia está en un peligro muy grande. Siempre ha estado en un peligro muy grande desde que comenzó la iglesia. Cuando comenzó la iglesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15, ocurrió un problema gravísimo. En el capítulo 15, ya la iglesia había comenzado. Estaban en lo que se llama una transición entre el antiguo pacto y en el nuevo pacto en el libro de Hechos. Ahí había una transición, porque el nuevo pacto, aun cuando había comenzado en Pentecostés, en el capítulo número 2, había una transición.
Y en el capítulo 15 del libro de Hechos, en medio de esa transición, porque usted observa que la Biblia dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿a dónde? Jerusalén. Luego, ¿qué dice? A ver, usted ha leído la Biblia, ¿cierto? ¿Serán testigos a dónde? Jerusalén. Número 2, Judea. Número 3, Samaria. O sea, Dios los metió, dice, primero en Jerusalén, donde estaba la ley, porque allí estaría la ley, dice el libro de Miqueas. En Judea, más adelante, porque los primeros creyentes fueron ¿qué? Judíos. Luego dice Samaria, ya rompieron la frontera territorial y hasta los confines de la tierra. Pero como ellos no entendieron bien el capítulo 1, verso 8, ocurrió el capítulo 8, verso 1 del libro de Hechos. Escúchenme bien, estoy colocando el fundamento. Si no entendieron bien 1:8, les pasó a 8:1. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 1? Estamos estudiando la escritura. Aquí estamos estudiando la escritura. Capítulo 8, versículo número 1 del libro de Hechos. No se los dije allí al equipo de comunicaciones, pero capítulo 8, verso número 1 del libro de Hechos dice: Pablo consentía en la muerte ¿de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos en la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea que cuando no entendieron bien el diseño de lo que Dios había hablado, hubo una persecución, porque Dios quería que el evangelio fuera predicado más allá de las fronteras de Judea. Y llegó a Samaria, y Pablo estaba de acuerdo con la muerte de un hombre. Saulo estaba de acuerdo con un hombre llamado ¿qué? Esteban. Esteban es un punto, es como una bisagra entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Va a ser muy interesante. Pero mire el capítulo número 15. Hechos capítulo número 15. Mire el conflicto donde comienza Madera, Heno y Hojarasca. La iglesia siempre ha estado en peligro. Siempre estuvo en peligro. Y dice, mire el capítulo 15, el verso número 1 del libro de Hechos, 15:1. ¿Se acuerda? El primero era ¿qué? Jerusalén. ¿Luego qué? Luego Samaria. Pero mire lo que dice. Entonces, algunos que venían de Judea, Jerusalén, Judea, enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Se metió la madera, el heno y la hojarasca. Se metió la ley, la religión, las obras muertas, la autocomplacencia, la autojusticia. Se metió allí. La madera, el heno y la hojarasca. Desde el principio la iglesia se enfrentó con la religión, con el humanismo, con la autojusticia. Y no voy a estudiar todo el capítulo 15, pero resolvieron el asunto. Lo resolvieron para que la iglesia no volviera atrás. Pero sin embargo, durante la historia de la iglesia permanentemente ha sido tentada a construir sobre un fundamento que es real Cristo, pero con materiales inadecuados. Por eso en el tribunal de Cristo no tendrá las recompensas genuinas, que son porque han edificado la iglesia como con madera, con heno y con hojarasca. ¿Está conmigo? Entonces la iglesia está en un peligro muy grande de derrumbarse en sus fundamentos, pues los cimientos no son los adecuados. Desde siempre, pero en este tiempo, en este siglo XXI, antes que Cristo venga, y Cristo viene pronto, y Cristo viene pronto, Maranata, Él viene pronto.
todos los indicios proféticos en la Biblia dice que Cristo viene pronto por su iglesia. Viene el arrebatamiento pronto. Entonces hay una batalla más fuerte, permanente, pero que en el último tiempo se ha exacerbado y se va a exacerbar de manera muy fuerte, muy fuerte. Hay una batalla permanente por lo que se llama la identidad. La batalla más grande que la iglesia tuvo y tiene en este tiempo, antes que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento para ir al tribunal de Cristo, se llama la batalla por la identidad. La batalla, escúchame bien, por la identidad. Porque este mundo tiene una idea sobre identidad. Tiene una forma sobre la identidad. Entonces escriba esto los que están escribiendo. El fundamento es igual a Cristo, pero materiales es igual a identidad. Eso es la clave. El fundamento es Cristo, pero los materiales que se usan para edificar la iglesia, porque aquí se está hablando de la iglesia como un edificio. De la iglesia como ¿qué? Como un edificio. Hay 14 figuras que la Biblia habla acerca de la iglesia, y esta es una de las figuras. Hay otras figuras, pero la figura que aquí se habla es un edificio. La iglesia es un edificio, y aquí materiales es igual a identidad. O estamos levantando la iglesia, los pastores, líderes, etcétera, en todo el mundo, sobre los materiales de oro, plata y piedras preciosas, o sobre madera, heno y hojarasca. Solamente hay dos triadas. El mundo está presentando una idea acerca de la identidad. Y esta batalla, vuelvo a decir, es una batalla muy fuerte que está en los cimientos mismos antes que venga Cristo. Por eso no estamos jugando a la iglesia. No estamos tratando de mirar dónde está nuestra identidad. Pero las cosas más horribles que se han visto en este mundo aún están sobre el cuerpo de Cristo. Cosas que jamás deberían haber pasado están sobre el cuerpo de Cristo, porque no hay claridad sobre la identidad. No hay certeza sobre identidad. Y uno de los aspectos esenciales que trabajamos en la iglesia es sobre la identidad. En esta iglesia trabajamos esencialmente sobre la identidad, porque creemos que el mundo entero y en el cuerpo de Cristo en manera específica hay una anemia bíblica muy fuerte, una anemia. La gente no tiene palabra. La gente tiene TikTok. La gente tiene Instagram. La gente se divierte. La gente se divierte durante 2, 3, 4, 5, 6 horas pasando páginas, pero la gente no tiene palabra. Y como no tiene palabra, no tiene identidad. Y va a la iglesia y pueden pasar 2 horas y 30, 2 horas y media, 4 horas en una iglesia. Están sirviendo y después uno le puede preguntar a la gente: ¿qué hay por dentro de ti? Es que yo me siento así. O sea que él se percibe desde los sentimientos. Hoy en día, la percepción del mundo es la nueva moda de esta cultura. Se llama cómo te percibes. Ese es el problema. No pierda que si la luz, puede haber cualquier distracción. Una persona 2 horas y media puede estar en un servicio y después no entiende qué fue lo que pasó en el servicio. ¿Por qué? Porque la gente se despaloma con una gran facilidad. Estos días yo estaba en clase en la escuela bíblica de CEPCO. Estaba en plena clase y estaba con toda en una clase en estos días. Estaba en la clase metido, pero había unas personas que me miraban así. Y dije: no me está poniendo cuidado, solamente me está mirando. Y yo de pronto, en un momento determinado, en plena clase, le dije: ¿tú de qué signo eres? Y la persona dijo: yo soy Aries con ascendente Capricornio.
Usted se ríe, pero eso es terrible. Significa que eso es lo que la persona está pensando permanentemente en su vida. Y va a la escuela bíblica, significa que está distorsionado en su identidad. Él me estaba mirando toda la clase, pero no estaba enfocado en lo que yo estaba diciendo. Impresionante. O sea que su identidad estaba basada en ¿qué? En los signos del zodiaco y no sé qué. Usted se puede reír, nos reímos. Yo me reí, yo después todo el mundo me miraba, pero mucha gente que se podía reír después. Pues, ¿y qué está pasando? Entonces, ¿cómo te percibes? La gente hoy, la percepción es: yo soy un hombre, me percibo como mujer y soy un gato. Porque lo importante es cómo tú te percibes, no es la verdad. Lo importante es cómo es la realidad. Y la Biblia dice que Jesucristo es el camino y es la verdad. Y la palabra verdad también significa realidad. Yo soy el camino, yo soy la realidad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la realidad. Entonces, yo me percibo de tal manera. Y la otra palabra es cómo te sientes. Yo me siento mal, estoy en una gran tristeza, estoy en esta circunstancia. O sea, tus sentimientos son los que lideran tu identidad. Y puedes ser políticamente correcto diciendo: yo soy lo que Dios dice que soy, yo soy una nueva criatura en Cristo. Sabe los versículos, pero la percepción de cómo camina en la vida demuestra que los versículos que te sabes no han sido revelados para ser vividos. Porque si lo que se vive no es lo que ha sido revelado, no ha habido revelación. La revelación no es saber cosas, la revelación es caminar en torno a ellas. Escúcheme bien, la revelación no es saber cosas. Uy, yo tengo revelación. No, es caminar en torno a ello. Por eso, si una persona dice: no, yo tengo revelación, sí, Dios es el proveedor, tú proveerás. Hay una parte de la canción que toca analizarla, ¿no? Porque dice que la de David, y dice: consumado es. No, eso era proféticamente, porque todavía no había venido la hora del Calvario. Ya lo resolvimos. Bien, entonces vuelva a cantar, pero entonces usted sabe que era como profético, pues. Pero está bien la canción, está bien. Está muy buena. Entonces usted dice: no, tú eres mi proveedor, y usted nunca ha dado nada. Usted no sabe que Él es el proveedor. Simplemente tiene el conocimiento de la provisión, porque no ha sido la realidad vital en su vida. Escúcheme más. ¿Cómo te sientes? Esa es la cultura centrada en sí mismo. Es la cultura donde la gente piensa que Él es el centro de todo. Yo soy víctima de todo el mundo. Es una cultura victimista. Y esa cultura llegó a la iglesia. Eso es madera, heno y hojarasca. Llegó a la iglesia. Unas personas son víctimas. Todo el mundo me ataca, nadie me quiere, nadie me ama. Yo mejor me como un gusanito. A mí en la iglesia tampoco me quieren. A mí no sé qué. Yo no me siento atendido. Todo el centro es Él. Él es la víctima de todo el mundo. Y hay gente que es feliz siendo víctimas. Porque el día cuando la persona es víctima, Él es el centro y todo el mundo le pone atención. Oído, es muy importante ponerle atención a una persona con dificultades, sí, pero él no puede quedarse toda la vida en lo mismo, porque significaría que Él es el centro de la historia. Y te quiero decir que el centro de la historia no eres tú, ni soy yo, ni nadie más, sino solamente Jesucristo. Y cuando se cambia la percepción, entonces tú no te metes en ti, sino lo que Él dice de ti. Entonces es una cultura victimista. Yo soy el centro, a mí me duele, a mí me hicieron. Entonces uno puede decir: yo vivo así porque me hicieron todo esto así. Oído, tenga cuidado con eso. O sea que usted con eso puede tener la justificación para hacer lo que quiera en la vida. ¿Y usted por qué hace eso? Porque a mí, yo tengo demasiados huecos. Y aquí vamos a trabajar los huecos de las personas, ¿ok? Las heridas. Pero no somos una iglesia de heridas.
Porque nosotros no tenemos una teología del quebrantamiento, sino una teología de la revelación del nombre de Cristo. Escúchame bien, no tenemos una teología del quebrantamiento, sino una teología del poder de la gracia de Dios para transformar personas. Eso es la diferencia. O si no, toda la persona, no, yo soy así, el muchacho que dice, no, es que yo me acuesto con esta y con esta y con esta, ¿por qué? Porque es que en mi vida yo tuve unas falencias. Pues con eso, hágale, siga acostándose con todas. Entonces, ¿dónde está el evangelio? Entonces, ¿vamos a tratar eso? Sí. ¿Vamos a hacer una red? Sí. Pero no estamos edificando sobre madera, heno y hojarasca. Estamos edificando sobre oro, plata y piedras preciosas. ¿Aló? Porque algunos piensan que la gracia es una fuerza para no pecar. No, la gracia es el poder de Dios. La gracia es una persona que te habita y que te transforma de adentro hacia afuera. No es una fuerza. No. Es el mismo Jesucristo viviendo tu vida. Su vida en ti y a través de ti. En ti y a través de ti. En esa cultura victimista, entonces la gente le dicen, mira, tú eres así y toda la vida serás así. Trata de vivir como eres. Qué peligro tan terrible. No, tú no eres así. Tú eres lo que Él dice que tú eres. Pablo dijo, se acabó mi pasado, yo ahora soy una nueva criatura, punto. Entonces, escúcheme bien. Y otros en esa cultura, victimistas son unos. Por eso hay gente que le gusta hoy toda la mentalidad de los subsidios. Que me den todo. Que mi papá Estado me dé todo. ¡Qué mentira del diablo! Porque el Estado no es Dios. Gracias, otra vez. El Estado no es Dios. Ni va a suplir tu vida porque mi proveedor es Él, no el Estado. Si tú cantas eso, no puedes creer que el Estado es tu Dios. Y vas a proveer todo. Porque eso es el humanismo de esta cultura. Estamos poniendo las cosas en el punto donde tienen que ser colocadas. Entonces, escúcheme bien. En este mundo, todo mundo me debe algo. O por el contrario, yo me voy a imponer a otros. Este mundo está diciendo cómo vivir. Pero realmente no se vive en este mundo para un creyente como dice el mundo. Nosotros no vivimos con los valores ni con los materiales de este mundo. Nuestros materiales son mucho mejores que este mundo. Son mucho mejores que este mundo. La verdad de la identidad es en Cristo y solo sobre Él. ¿Cómo me percibo? Como Dios dice que yo soy. Eso es fácil decirlo, pero tiene que ser revelado y manifestado. Si yo me manifiesto, si yo me percibo empobrecido, voy a vivir como empobrecido y voy a tener mente de pobre y mentalidad de empobrecido. Porque Lucas 4:18 dice que Él vino a sanar. Primero Él vino a darle una buena nueva a los pobres. Y en serio, la primera palabra pobres allí es hablar a pobres empobrecidos económicamente. La palabra pocheu en griego. Empobrecidos económicamente. Porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque serán que hijos de Dios. No son bienaventurados porque son pobres en espíritu, sino porque nacerán de nuevo. Yo soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Dígalo conmigo. Yo soy un espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Eso es extraordinario. Soy parte de la familia de Dios. Y esto, desafortunadamente, todo esto se ha metido en la iglesia, los materiales de
madera, heno y hojarasca. Son materiales baratos. Son materiales fáciles de conseguir. Solamente que tú tengas un celular y te metas a TikTok o a Instagram o a Facebook o a Twitter y escuches las barbaridades que la gente dice y tú pases horas y horas y horas y horas en eso que van a dictar tu identidad. Y además, aún el cuerpo de Cristo está siendo edificado sobre el marketing. La iglesia de moda, las luces de moda, el entretenimiento, la iglesia como lugar de entretenimiento. Vamos a hacer un servicio para que la gente se entretenga, para que la gente tenga entretenimiento durante un tiempo y luego sigan haciendo su vida. No. Tenemos que hacer la iglesia conforme al modelo de la identidad de Cristo. No sobre los logros humanos, no sobre los pareceres humanos, no sobre una cultura centrada en sí mismo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 al 25. Estamos en una guerra en estos últimos tiempos. Una guerra centrada en la identidad. Centrada en la identidad. Por eso si una niña no lo entiende, un muchacho no lo entiende, unos people más no lo entiende, unos hombres no lo entienden, unas mujeres no lo entienden, una familia no lo entiende, unas parejas no lo entienden. Pues durante todo el tiempo vamos a estar todo alrededor diciéndonos una cosa y el domingo venimos como el servicio religioso a ver cómo funciona. No sirve así. O sea que Cristo es el que tiene que permear toda la vida para profundizar. Necesitamos gente profunda, gente que pueda sumergirse en la palabra. Eso es pleroma. Por eso cuando dimos la clase llamada Masterchef, no, ¿cómo? Las masterclass era dos sobre qué, sobre qué significa pleroma, profundidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, no sé si lo tienes por fin en la Nueva Traducción Viviente, si lo tienes bien, si no me dices desde allá. Listo. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acaba. ¡Wow! O sea, con madera, heno y hojarasca. Su nueva vida durará porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Gloria a Dios. Proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las escrituras. Eso está tomado de Isaías capítulo 40 verso 8. Dice aquí: los seres humanos son como la hierba, madera, heno y hojarasca. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Hierba, ¿se qué? Se seca. Madera, heno. Y luego viene la hojarasca. La hojarasca se hace con hojas secas. Entonces todo lo que, otra vez vuelven a colocar el texto. A ver, el verso 23, gracias. ¿Quién? Han nacido de nuevo. ¿Quiénes hemos nacido de nuevo acá? No una vida que va pronto a acabarse. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Un ejemplo. Si tú como padre le dices a tu hijo, hoy no quiero, el hijo te dice, no quiero ir a la iglesia. Tranquilo, mijo, quedemos en la casa. Tú estás diciéndole a él, tú estás enseñándole a él por tu ejemplo, porque tú eres la Biblia andante para él, que esto es de vez en cuando tú quieras, y cuando tú te percibas y cuando tú sientas.
Dice, han nacido de nuevo, no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna ¿y qué? Palabra de Dios. Como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca, madera, luego heno y hojarasca. Y la flor se marchita. Pero la palabra del Señor permanece. Y esta es la palabra. Es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Eso es el evangelio. Amén. La madera es el esfuerzo humano. Aquí está Germán que sabe más de eso. Pero, ¿de dónde surge la madera? Germán, ayúdeme. ¿De dónde surge la madera? De árboles. ¿Qué toca qué? Cortarlos. Hay mucho esfuerzo en hacerlo. Hay mucho trabajo en hacerlo. Y está bien. Los cedros del Líbano, la Biblia habla de muchos árboles. Hay gente que aquí trabaja con madera, ¿no? ¿Cierto, Ángel? Pero vienen hay árboles, hay trabajo. Ese esfuerzo, está bien trabajar, sí. Israel tuvo allí en el tabernáculo había madera y había oro. La madera era el esfuerzo humano, sí, y el oro era la gloria de Dios. Se juntaba eso. Y estaba bien, pero bajo la ley, ¿no? Es el esfuerzo humano. Y hay que seguir trabajando con madera para construcción de cosas, evidente. Pero aquí estamos hablando de edificar la iglesia. La madera es el esfuerzo humano, es construir la iglesia con el esfuerzo humano. Hágale, usted puede, o no sé qué, usted es más fuerte, vamos, hágale, entusiásmese. Es mantenerle a la gente las ganas de hacerlo a nivel emocional. Pero no hay claridad en su vida. Es emocional. Dice, pues yo quiero trabajar en la obra. Hay muchos que dicen, la obra del Señor. Y mira, tú estás en mentalidad de madera. Mucha madera hay. Se trabaja. Mucho esfuerzo humano. Lo mismo sucede con el heno, que se realiza con la hierba, y la hojarasca, que es totalmente pasajera, porque es un conjunto de hojas secas que se caen de los árboles. Ahí no hay fruto. Escúcheme, el heno y la hojarasca va a hablar de religión que se quiere meter en la iglesia para tratar de levantarla con obras muertas. De religión que se ha querido y se ha metido en la iglesia para levantarla con obras muertas. Hágale. Estoy entusiasmado, me meto más con el Dios. Me toca hacer la obra, me toca hacer esto, me toca ir, me toca servir, me toca dar, me toca. No. Pero otros llegaron al otro punto. Como no me toca ahora, yo no hago nada. Llegó al otro punto, ¿no entendió? Mire el verso 13, Primera de Corintios capítulo 1. Ahora mire el verso 13. En este verso se dice que el día revelará y manifestará la obra de cada uno. En el día del juicio, Bema, no es el día del juicio final, acuérdate, sino del tribunal de Cristo, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Hay gente que inclusive ministró como pastor, que comenzó una iglesia, que estuvo en el llamado de pastor, que ejerció la iglesia y tuvo una decepción en la iglesia y nunca más quiso volver. Usted estaba edificando sobre madera, heno y hojarasca.
Muchos pastores en la pandemia abandonaron las iglesias. Y otros se aprovecharon de finanzas de la gente para hacer su propio dinero para ellos. Madera, heno y hojarasca. Mucho marketing. Mucha iglesia centrada en palabras elocuentes, pero sin fundamento escritural del nuevo pacto. El fuego muestra la calidad de la obra de la edificación de la iglesia. La recompensa es dada a los ministros y creyentes que edifican bien. Verso 14 dice: si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Él recibirá recompensas, galardones, coronas. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida. Habla de ese ministro. Escúcheme bien. Aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Es decir, no se está hablando de que será condenado, porque él recibió el fundamento, recibió a Cristo. Pero la obra de él, o sea, la iglesia que ese pastor tiene, o que esos líderes tienen, o que esos maestros tienen, o que esos ancianos o pastores tienen, si se edifica sobre madera, heno y hojarasca, sufrirá pérdida y no habrá recompensa. No usamos materiales baratos para edificar la iglesia. No usamos materiales que se pueden conseguir fácilmente y que no tienen peso y que se queman fácilmente. No usamos esos materiales. Mire el verso número 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? No está hablando a nivel individual. ¿Qué? Tranquilos. Tranquilo. Tranquilo. Simplemente abra la puerta, como siempre, se abre la puerta. Se abren las puertas, se abren las dos puertas, como siempre, ya. Tranquilo. Tranquilo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Pasó o qué? Ya. Ya. ¿Puedo seguir? Ya voy a acabar. Estamos en los últimos tiempos. Nunca ha habido tantos temblores como desde el año 2000 hacia hoy. No ha habido tantos temblores en la historia de la humanidad, según registros de investigación serios. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Aquí está hablando de la iglesia es un templo. No está hablando de usted como templo. Está hablando de la iglesia como templo. En 1 Corintios 6:15 se habla de usted como templo, pero aquí habla de la iglesia como templo. La iglesia es un templo. Pero escúcheme, el templo, porque quiero corregir eso, el templo no es cuando usted viene acá. Voy a volver a corregir. No es cuando usted viene acá. Esto no es un templo. Hago la corrección. La iglesia es el templo. La iglesia es el templo. Somos el templo que Él está edificando. No es un lugar específico que es santo. Este lugar no es santo. Los santos son los que estamos acá. Qué cambio tan extraordinario.
No hay lugares santos. Escúcheme bien. Bajo el nuevo pacto no hay lugares santos. No hay ritos santos. Bajo el nuevo pacto nosotros somos santos. Gloria a Dios. Ustedes y yo somos una partida de santos. Dé la gloria al Señor. Somos santos. Aleluya. Primera de Pedro 2, 4 al 10. Si lo tienes en la en la Nueva Traducción Viviente, gracias. Primera de Pedro 2, 4 al 10. Bien. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 al 10. Ahora ustedes se acercan a Dios. Bueno, ¿por qué se acerca? Porque Él primero se acercó a nosotros. Amén. ¿Quién es la piedra? Se acercan a Cristo. ¿Quién es la piedra principal del templo de Dios? O sea que el fundamento de esta iglesia, de cualquier iglesia, tiene que ser Cristo. Amén. Pero el problema es con qué materiales: madera, heno, hojarasca o oro, plata o piedras preciosas. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Por eso nosotros adoramos a Cristo. Por eso en la adoración uno no está que se va, que no sé qué voy a comer. No. Adore a Dios. Su trabajo es tan importante que el Señor se lo dio. Por eso usted primero en la iglesia antes que cualquier otra cosa. Punto. Dice, entonces más primero que familia. No me entienda mal. Usted primero viene y adora a Dios. Y dice, yo soy tan importante que no me alcanza el tiempo para ir a orar. O sea que el trabajo le consumió la vida. Tenga cuidado. Significa que está empezando a edificar sobre materiales falsos su vida. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Verso 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Somos piedras vivas. ¿Dónde están las piedras vivas? De la gente dice, hoy no quiero ir. ¿Qué pasó con esa piedra? Entonces la piedra no fue. Un resto de piedras que no quieren ir. Entonces le saca la piedra. No, somos piedras que vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Con qué? Con oro, plata y piedras preciosas. Además son sacerdotes santos. Gloria a Dios. Somos sacerdotes santos que ofrecemos adoración por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que agradan a Dios? 1, su cuerpo, que lo entrega en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Su cuerpo. Por eso el cuerpo no es para la fornicación, no es para el pecado, etcétera. Su cuerpo. ¿Qué más? Su adoración. ¿Y qué más? Sus ofrendas. Y número 4, su comunión con los hermanos. Otra vez. Número 1. Número 2, su adoración. Número 3, sus ofrendas. Y número 4, su comunión con los hermanos. ¿Ustedes qué? Son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, porque hay solamente un Dios y un solamente mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén, otra traducción dice pongo en Sión, ahora Sión es la iglesia, una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Jamás será avergonzado. Jamás será avergonzado. Yo creo que el Señor no avergüenza a su iglesia, porque nunca será avergonzado. Hay gente que dice, Señor, no te vayas. Eso es una oración antibíblica, si no nunca se va a ir, punto. No ha leído la Biblia. Señor, tenme en cuenta. Está en el antiguo pacto. No.
verso 7. Así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado, a quien, a Cristo. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Dice, si usted destruye la iglesia, en 1 Corintios 3:17 será destruido. Significa, lo que materiales no recibirá recompensa. Porque con madera, heno y hojarasco no va a recibir recompensas. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Verso 8. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen a la palabra de Dios. Obedecer es no escuchan la palabra. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Esto habla de personas que no nacieron de nuevo. Pero ustedes, diga, yo, nosotros. Pero nosotros no somos así, porque nosotros somos un pueblo elegido. Somos un pueblo elegido. Somos sacerdotes del Rey. Somos una nación santa. Somos posesión exclusiva de Dios. Otra vez, somos un pueblo elegido. Somos sacerdotes del Rey. Somos una nación santa. Somos posesión exclusiva de Dios. Somos un pueblo elegido. Somos sacerdotes del Rey. Somos una nación santa. Somos posesión exclusiva de Dios. Y estoy acabando. Somos un pueblo elegido. Somos sacerdotes del Rey. Somos una nación. Somos posesión exclusiva de Dios. Aleluya. Esta iglesia no puede levantarse, ni ninguna iglesia, pero yo me refiero a esta porque yo soy el pastor de esta y no de la otra, con madera, heno y hojarasca, con autojusticia, con religión, con promoción humana, con marketing, con obras muertas, sino con la revelación del Evangelio. No podemos contaminar el templo de Dios. Aleluya. Todo lo que hacemos acá es desde el Evangelio de la gracia. Adorar desde el Evangelio. No mezclarlo de ninguna manera. Porque la gracia y la verdad son Jesucristo. Él lo hará. Él mismo es mi recompensa. Él mismo es mi galardón. Y Él mismo es mi corona. Él mismo es mi corona. Él es todo y mucho más que suficiente. Oro, plata y piedras preciosas. El Evangelio se enfrentará siempre a la religión. El Evangelio siempre se enfrentará a la mezcla entre revelación de la gracia y la ley. La ley hace personas centradas en sí mismas. Lo que está en el fondo de todos los problemas de las personas, escúcheme, es que han centrado su vida en sí mismos. Están ¿qué? Rotos. ¿Sí? Pero aquí no vamos a hablar todo el tiempo de los rotos, sino de lo que Cristo hizo para quitar lo que se rompió en tu vida. Y vamos a trabajar con la gente. Y vamos a acompañar sus procesos. Y vamos a ayudarles con psicólogos, con el equipo de apoyo. Vamos a ayudarles en una pero para centrarlos ¿a dónde? En la persona de Jesucristo, quien es la gracia y quien es la verdad, y que es el Evangelio de la justicia.
Necesitamos gente que tenga palabra, palabra, y no solamente TikToks evangélicos. Palabra, y no solamente mensajes de Instagram rápidos. Palabra revelada, y no solamente mensajes de otros para alimentar los memes de su vida. No estamos en una cultura de memes cristianos, sino de revelaciones de transformación profunda sobre, no, sino debajo de la tierra, profundos, que demos razón de la esperanza a aquel que nos demande, que nos puedan decir: ¿usted por qué cree? Yo creo por esto, esto y esto. Mi fe es razonable, mi fe es inteligente, mi fe es profunda y mi fe en Cristo es real, porque es la clase de fe de Dios que vive en mí por el poder del Evangelio de la gracia. No estamos para levantar personajes, para levantar equipos, sino para que Cristo sea levantado. No es una cultura de conciertos cristianos para pasarla bien. Es una cultura del Evangelio de la gracia que nos revela quiénes somos y para qué vivimos y hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro presente, cuál es nuestro pasado y cuál es nuestro futuro. Porque le quiero recordar, para terminar, lo que Dios va a hacer ya lo hizo y es ahora. Lo que Dios va a hacer ya lo hizo y es ahora. Lo que Dios va a hacer ya lo hizo y es ahora. No es: tranquilo, algún día Dios se va a trabajar contigo. No, ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo y es ahora. Es ahora. No te acostumbres. No te acostumbres a una palabra liviana. Ve a lo profundo de la palabra revelada de la gracia y justicia, y solamente escucha palabra de gracia y de justicia, para que tu vida, mi vida, la vida del cuerpo de Cristo, desde esta iglesia y para las naciones, sea transformadora. En Canadá, en los Estados Unidos, Villavicencio, en Alemania, y a donde Dios nos lleve. A donde Dios nos lleve. A donde Dios nos lleve. A donde Él nos lleve. A donde Él nos lleve. En el nombre que está sobre todo nombre: oro, plata y piedras preciosas. Amén. Gracias por haberte conectado a nuestro servicio. Sabemos que la palabra fue de gran impacto para tu vida. Recuerda darle like y compartir a este video. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que la palabra corra velozmente.